¿cómo están? Mucho gusto, les saluda Obdulio Mendoza. En realidad es un gusto poder dirigirme nuevamente a ustedes. En esta oportunidad vamos a hacer la introducción de la unidad número 2 de estudios sociales llamada Historia Política Reciente de El Salvador. Específicamente vamos a hacer un recorrido entre el año de 1911 hasta 1932, haciendo un recorrido en el aspecto económico, político, social que se vivía en esa época. De hecho, vamos a comenzar hablando acerca del gobierno de Manuel Enrique Araujo. Este presidente icónico que generó muchos cambios a nivel de cuestiones laborales para la mayor parte de la población de El Salvador. Dicho sea de paso, Manuel Enrique Araujo solo gobernó de 1911 hasta 1913. La oligarquía como tal estaba en contra de algunas medidas que venían y beneficiaban mucho a la población, como por ejemplo quitar la cárcel por deudas o la indemnización en caso de accidentes de trabajo, como que no caía muy en gracia en la oligarquía. Por ese motivo, el 1 de febrero de 1913, mientras estaba viendo un concierto en el centro de San Salvador, en la Plaza Barrios, en aquella época no había como mucha seguridad de los jefes de Estado. Mientras estaba viendo el concierto de música clásica, llegaron 3 sujetos, le dispararon y con un machete le dieron. Prácticamente se puede decir de que Manuel Enrique Araujo es un ícono de los cambios sociales que se intentaron realizar. Después del periodo de Manuel Enrique Araujo, inicia lo que es el gobierno, la dinastía Meléndez Quiñones. Los Meléndez Quiñones gobernaron el país desde 1913 hasta 1927. Luego, en ese lapso de tiempo que encontramos, esta dinastía Meléndez Quiñones, pues lógicamente incrementó mucho la represión. De hecho, se llama dinastía Meléndez Quiñones porque estaban 2 hermanos, Carlos Meléndez, Jorge Meléndez y Alfonso Quiñones, su cuñado, que se alternaban el poder entre ellos y de esa manera se mantuvieron en el control utilizando lógicamente la represión. En este contexto vemos que hay elecciones para el año de 1930 y es aquí donde entra a escena Arturo Araujo. De hecho, este presidente solo estuvo unos meses nada más. Su mismo vicepresidente, un militar llamado Maximiliano Hernández Martínez, le dio golpe de estado el 2 de diciembre de 1931. Y es precisamente con este golpe de estado del 2 de diciembre de 1931 que se inicia en El Salvador la dictadura militar que duró casi 50 años. Desde el 2 de diciembre de 1931 hasta el 15 de octubre de 1979 con el golpe de estado de Carlos Humberto Romero, que fue el último presidente de la dictadura militar. Ahora bien, analicemos todo este contexto del gobierno de Arturo Araujo. Bueno, ¿quién era Arturo Araujo? Arturo Araujo era una persona muy culta, educada en las mejores universidades de Europa. De hecho, provenía de una familia oligarca y junto a él estaba Alberto Masferrer. Sí, ese escritor muy reconocido a nivel de El Salvador y me atrevo a decir de América Latina, con su obra El Minimum Vital. Creo que las intenciones eran buenas. Lastimosamente, habían circunstancias y diferentes aspectos que estaban jugando en contra de ellos, como por ejemplo la crisis económica de 1929. Era evidente de que todos estos aspectos económicos, ¿qué les digo? Pobreza, desempleo, las exportaciones del café. Recordemos de que todavía nos encontramos en el contexto del modelo agroexportador que inició allá por 1840 y todavía se mantenía en el funcionamiento prácticamente la parte de la exportación de estos productos agrícolas. Debido a la crisis económica que afectó a nivel mundial, pues lógicamente la venta de los productos a nivel internacional cesaron. Y esto pues lógicamente trajo mucha más miseria y muchas más dificultades para la población en general, que eran unos pocos, la élite. Ellos pues prácticamente se puede decir de que estaban muy bien
en sus mansiones, en sus casas, en sus haciendas, mientras la población estaba sufriendo lo más crítico de la crisis económica de 1929. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo este contexto de la crisis de 1929 con la decadencia del gobierno de Arturo Araujo? Había muchas manifestaciones, había gente que se estaba rebelando en contra del gobierno de Arturo Araujo. Ahora, ¿pero qué otro factor estaba influyendo? Bueno, hay que recordar que en 1917 en Rusia se dio la revolución, en dos momentos, la revolución de febrero y la revolución de octubre. No vamos a profundizar mucho en ese aspecto por cuestiones de tiempo, pero hay que recordar que los bolcheviques y los soviets desplazan directamente a la monarquía zarista de la familia Romanov en Rusia, incorporando en un primer momento un sistema socialista, inclusive ya para 1922 crean la URSS. Ahora bien, todo este contexto de lo que estaba ocurriendo del socialismo y del comunismo se expande como pólvora en todas partes de América Latina y El Salvador no fue la excepción. De hecho, ya existía el Partido Comunista en El Salvador. Hacemos mención, por ejemplo, de tres personajes principales como es Farabundo Martí, Alfonso Luna y Mario Zapata, que dicho sea de paso, eran estos personajes que estaban empujando o impulsando a que la gente se rebelara en contra del gobierno de Arturo Araujo, porque sus intereses eran evidentes de querer incorporar el socialismo en la sociedad salvadoreña. Ahora, Maximiliano Hernández Martínez, un hombre duro, un hombre militar, que quería poner disciplina y de hecho lo hizo. Tanto así que a los líderes del Partido Comunista los capturó, los metió presos y en la madrugada del 22 de enero de 1932 se dio la insurrección campesina. Un levantamiento de la zona occidental del país, la zona de Huayúa, Ataco, Aguachapán, la zona de Sonsonate, se levantan más de 60,000 indios y campesinos avanzando a los diferentes poblados donde había fuerza militar y tomaban el control. Lastimosamente esta insurrección campesina no tuvo un desenlace muy bueno porque la forma de poder controlar esta insurrección fue precisamente a través de las armas, a través de la fuerza. Y es ahí donde Maximiliano Hernández Martínez se encargó de llevar a cabo esta matanza que, dicho sea de paso, pues afectó enormemente la parte cultural. De hecho, en El Salvador el idioma náhuatl ya no se habla, la ropa tradicional a partir de ahí dejó de utilizarse porque todo indio o campesino que hablaba náhuatl o se vestía de forma tradicional era acusado como comunista. Es precisamente ahí donde se consolida el poder de Maximiliano Hernández Martínez, tomando el control desde el 2 de diciembre de 1931 hasta el 7 de mayo de 1944. Hizo así como hemos hecho este recorrido histórico de la historia reciente de El Salvador. Así que muchas gracias y pasen un feliz día.